Y empezamos a compartir pantalla. Ya. Listo. Ok. Entonces, bueno, ya que regresamos del intermedio, primera cosa importante es de que, pues a diferencia de otras instituciones, como nosotros comencemos después, eso quiere decir de que, pues no vamos a terminar a finales de mayo, como terminábamos normalmente. Se supone que nuestro calendario dice que vamos a acabar hasta finales de junio. Entonces, lo ideal, y bueno, que normalmente ha funcionado, es de que todo lo retrasado, por ejemplo, todas las cosas que quieran entregarme porque les salió mal o porque no lo entregaron o lo que haya sido, váyanlo entregando de una vez para que no dejen nada retrasado. La idea es de que realmente terminemos a finales de julio, porque después viene una semana de julio donde viene la regularización, pero recuerden que, pues bueno, yo más bien tomando conciencia de que muchos de ustedes trabajan en junio o de que salen de vacaciones o lo que ustedes quieran, digo, de hecho hay gente que se va de Estados Unidos a trabajar, cosas por el estilo. Entonces tratemos así hacer el esfuerzo para que en junio acabe todo y ya y pues ya no tengan pendientes de esa naturaleza. Otra cosa que también es importante, ahorita que también un hecho que se viene la vacunación de los adultos mayores, eh, tomen en cuenta que, este, o bueno, estén conscientes de que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estén conscientes, por favor, de que, la, de que si necesitan faltar porque van a hacer fila o porque van a ayudar a llevar a sus abuelitos o cosas por el estilo, no me avisen, no es necesario. Solamente, por favor, chequen la repetición de la clase en los videos en el canal de YouTube. O sea, no es necesario que me avisen porque muchos, pues igual, posiblemente lleguemos a estar en la misma situación. Yo también estoy viendo si es muy posible que tenga que ir a formarme para mi mamá o cosas por el estilo. Este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, esa es por esa parte. Por otra parte, simplemente pues vamos a empezar con un repaso rápido de lo que estábamos viendo y a partir de eso, pues ya continuar como estábamos, ¿no? Y bueno, estábamos viendo el primer concepto. Esta unidad trata sobre el concepto de probabilidad. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, o desde su punto de vista, no tiene que ser una definición, qué es lo que entiende por probabilidad y para qué nos sirve? Mm, A ver, Lobo, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es la probabilidad? ¿Qué es lo que bueno, entiende la probabilidad? a mi punto de vista sería, ¿cuál sería, pues sí, o sea, no sé, cuál sería la secuencia, bueno, no secuencia, sino cuál sería la acción o el escenario en el que podría pasar alguna cosa con, no sé, con un poco más de datos a su favor o algo, no sé, para no decir la probabilidad. No, pero lo dijiste bien en el sentido de cuántos datos, ¿sí? Profe, ¿Qué pasó? podría ser, perdón, podría ser Diana, no se la, escuchó. ¿puede suceder algo? Ahí me escucha. Sí, te escucho. Que sí podría ser la cantidad de que puede ser algo. ¿Cómo la cantidad de qué? De veces que puede suceder algo. Sí, bueno, no se alcancé a escuchar todo, pero supongo que es por la definición y es correcto, obvio. O sea,
muchas veces nosotros vemos las cosas, decimos, es que mala suerte o qué buena suerte. Pero en realidad no es suerte. O sea, suerte es que sucedió lo que ocurre más frecuentemente y mala suerte es que sucedió lo que ocurre muy pocas veces. ¿Sí? En realidad, la diferencia básica es de que te basas en estadística. O sea, les pone un caso. Ya ven que hubo problemas por cómo evalué la primera unidad, por una tarea, bla, bla, bla. Entonces, yo realmente no había tenido así reclamos, así que me dijeran que no me gusta esto, que lo otro. Entonces, nada más fueron 2. Entonces dices, a ver, vámonos por probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que te reclamen o de que tengas problemas de ese tipo? Con los alumnos de turismo. Entonces, ustedes son el tercer grupo que le doy y más o menos he tenido alrededor de 90 alumnos de turismo. Si solo 2 de 90 hubo problemas o hubo quejas, entonces la probabilidad, o sea, si saco la calculadora y digo, si saco la calculadora y digo, a ver, 2 se quejaron y lo divido sobre el número de alumnos que he tenido, un aproximado obvio. Aquí ya no me lo voy a hacer, pero a ver, dejen cambiarme a otro, la estándar, que me lo muestre más fácil. 2 sobre 90 igual a 0.02, es decir, un 2%. Solamente he tenido un 2%, por lo menos hasta la fecha, de quejas. La pregunta es, con esa información de que solamente ha habido un 2%, 2.22%, la pregunta es, ¿ustedes creen que debería de seguir dando clases a turismo y a todas las carreras o debería de dejar de darles? A ver, díganme. Sí, digo, si la probabilidad de que se quejen es de un 2.22% y la probabilidad de que estemos bien sea de un 97.8, la pregunta es, ¿ustedes creen que debo de decir, no, ya no vuelvo a darle clases a los compañeros de turismo, no me gustó, bla, bla, bla? ¿O debo de seguir igual? Como es un rango Pues, muy bajo, se supone que debería de seguir igual. Ya sé si es un rango a la mitad, pues ahí sí se debe de Entonces cambiar. ya te pones a pensar, perfecto, Andrea, esa es la idea. La idea es de que dice, si la probabilidad es muy baja, pues no se ignora necesariamente, pero tampoco te preocupa o sea, y bueno, y esa es la idea, ¿no? O sea, imagínate, tú haces 100 viajes, o bueno, no, digamos, en un año haces 20 viajes y solamente en uno tuviste un problema con, con una gente que se enfermó o que te reclamó, lo que tú gustes. Pues no vas a dejar de hacer viajes, porque obviamente fue nada más uno. Claro que si hubieran sido 10, pues ahí sí hay que preocuparse. O sea, si la probabilidad de que te salgan problemas en un viaje es este, del 40%, 45%, pues ya preocúpate. Así la verdad ya algo anda chueco y andas mal tú. ¿Sí? Entonces la probabilidad, como dijeron correctamente, cuántas veces ocurre algo sobre cuántas veces puede ocurrir, pues te ayuda a tomar decisiones. ¿Sale? Y a hacer pronósticos. O sea, al caso, yo me iba a ir de vacaciones a Hidalgo, pero empecé a leer y decía de que por la pandemia no permiten circular los autos, o sea, tienen un programa de no circular por varios días y que depende de tu placa y sobre todo si eres autoforáneo. Entonces dije, ¿cuál es la probabilidad de que me agarre un policía? Pues alta, más del 50%, pues entonces no voy. Y no fui, ¿sí? O sea, mi decisión fue dada porque pues tengo la mala experiencia de que me hayan multado en Estado de México, en Guanajuato, en... ¿Dónde más me han multado? No me acuerdo, creo que en Puebla una vez. Pero bueno, entonces dices, no, pues ¿para qué me arriesgo? También en Ciudad de México me han multado, aquí me han multado. Entonces dices, no, pues si la experiencia de, ok,
de que me multen por una cosa de esas es alta, pues no voy. O sea, sí me han multado en muchos lados, pero no todos lados me arriesgo, ¿no? O sea, es una cuestión de riesgo. Ok, entonces veíamos la probabilidad como eso. ¿Cuántas veces puede ser? Para saber cuántas veces puede ser, utilizamos el concepto de factorial. El factorial lo que nos dice es que es un número que se multiplica a sí mismo, pero se multiplica con sus valores inferiores, es decir, el enésimo número, n-1, n-2, y esto lo podemos ver en la manera de cuando seleccionamos. El caso más sencillo, cuando jugaban de niños y hacían equipo, no, pues vamos a jugar básquet, vamos a jugar fútbol. Entonces, imaginemos que tenía 10 amigos para escoger. En el momento que escogí el primero, o sea, escogía 10, de 10 escogía 1. En la segunda vez ya no podía escoger los 10, sino ya quedaban 8, porque escogió mi otro compañero. Y en la siguiente quedaban 6, y en la siguiente 5, y así. Entonces, para eso me sirve el factorial. El factorial lo que me muestra es qué pasa cuando tengo un fenómeno de que voy seleccionando elementos del conjunto. Al momento de irlo seleccionando, ya el conjunto se hace más pequeño, pero aún así hay que multiplicar varias veces para ver todas las posibilidades, ¿sí? Es como los boletos de lotería, o sea, tienes que ver todas las posibilidades que hay para todos los números que existen. Para otra manera de ver posibilidades también tiene que ver las permutaciones, que es de cuántas maneras se puede hacer algo en un orden. ¿De cuántas maneras puedo sentar a las personas en una fiesta en un determinado orden? ¿De cuántas maneras puedo, por ejemplo, en un viaje, si imaginemos, voy a ir a Querétaro y voy a visitar el, el acueducto, la iglesia de Santa Rosa de Viterbo, el Museo Central, etcétera. Vamos a ir a Plaza Antea, creo que la Artea, algo así. ¿De cuántas maneras posibles lo puedo hacer en un determinado orden? Ahora, si no me importa el orden, entonces veíamos que la otra posibilidad es usar combinaciones, ¿sí? Es decir, yo hago un viaje y necesitamos ir a San Luis Potosí. ¿Y qué vamos a visitar aquí? Pues vamos a visitar el centro, la penitenciaría de la Avenida de Guadalupe, vamos a ver el Parque Tangamanga, etc. Pero no importa el orden, o sea, puedo visitar primero uno, luego el otro, etc. Entonces, cuando tengo que ver de cuántas maneras se puede hacer algo sin orden, pueden ser combinaciones. Otros ejemplos clásicos sería Profe, no estoy compartiendo, ¿verdad? ¿O sí? sí, Sí, está compartiendo. Así que pasó, Diego. quería, bueno, en cuanto a lo que dices de ¿cuál sería el número secuencial? Podría ser. Entraría también lo que son las claves en, por ejemplo, no sé, una caja fuerte o algo, ¿no? Con los dígitos Sí, del claro. 0 al 9. Sí, de hecho, cuando tú tratas cuando estás en criptografía, cuando intentan hacer claves y todo ese tipo de cosas, se usan un montón las combinaciones y las permutaciones. De hecho, si algún día tienen la oportunidad de ver la película en español, le pusieron código Enigma. Lo que hacen es precisamente eso, que como una máquina empieza a generar todas las combinaciones, pues hacen otra máquina, que es cuando nace la computadora, para que cree otras combinaciones y pueda descifrar por eso todas las claves que tenemos en computadora, todas las claves que tenemos, todas son descifrables. La única diferencia es el tiempo. O sea, hay unas que se descifran más rápido y hay unas que se tardan más en descifrarse. Depende del largo. Entre más largo sea una clave, como está definido por lo que decías ahorita, permutaciones, entonces al tener más
Nos cambiaste la pantalla, Carla. Carla, tienes la pantalla. Perdón. Ok. Al precisamente hacer todas las permutaciones, solamente una máquina podría hacer tantas posibilidades, ¿no? O sea, porque son millones de millones. Entonces las máquinas nos permiten hacer eso. Las máquinas nos permiten generar muchas posibilidades. De hecho, hace muchos años yo trabajé en una fábrica de ropa, precisamente las que hacen los trajes de, este, ay, es una es una tienda de trajes que está ahí por Catedral, a una cuadra de Catedral, Made for Men, no recuerdo. Men Factory, ya me acordé. Bueno, pues es la fábrica que hacía los trajes para Men Factory. Entonces, había un programa que, de acuerdo a la tela y de acuerdo a los trajes, buscaba todas las posibilidades para cortar la tela. Entonces, trataba de buscar todas esas posibilidades para ahorrar, ¿cómo se llama? Para desperdiciar lo menos posible de tela. En el contexto de ustedes, yo podría tener un programa o hacerlo a mano de que me genere todas las combinaciones o todas las permutaciones para un viaje, ¿sí? Entonces, ¿para qué me convendría? Pues me convendría para ver cuál es mi mejor planeación, ¿sí? O sea, por ejemplo, imagínate que vas a Malinalco y quieres subir la zona arqueológica. Entonces dices, a ver, pues lo peor que puedes hacer es llegar a las 12 del día, 1 de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está el solazo. Entonces subir esa cosa tienes que subir todo un cerro para llegar hasta la pirámide que está hasta arriba. Entonces es muy, muy pesado que lo hagas a ciertas horas cuando el sol cala más. Lo mismo lo podría servirte para cuando organizas viajes y que veas el clima. O sea, por ejemplo, hay zonas en México que en ciertas temporadas del año llueve mucho. Entonces no tiene caso. Por ejemplo, ahorita la Huasteca, hasta donde sé que hay sequía, hay poca agua. Entonces no te conviene ir ahorita a ver cascadas y demás porque puede ser que te hagan muy poquita agua. Entonces, las permutaciones te permiten ver todas las posibilidades y decir, a ver, de ir en enero, febrero, marzo, abril, de todas las posibilidades que hay, ¿cuál es la que más me conviene? ¿Sí? Eso es lo importante del concepto de permutación y el concepto de combinación. Combinación es cuando no me interesa el orden. Lo único que me interesa les digo, voy de viaje y voy a visitar a Guanajuato. Y me interesa conocer el Pípila, conocer el Mercado Hidalgo, conocer la mina no me acuerdo, la mina de Raya, pero no me acuerdo cómo se llama, etcétera. Pero no me importa en qué orden la visiten. El chiste es que los vea todos. Esta es una combinación, una permutación. Es que de cuántas maneras lo puedo hacer, pero también en qué orden. O sea, por ejemplo, la Lóndiga no queda tan lejos del Mercado de Hidalgo, entonces sí te puede convenir las permutaciones en las cuales quedan cerca, porque te ahorra tiempo. O sea, cuando uno viaja, bueno, yo no soy guía, pero sí sé que, imagínate, yo voy al centro, entonces, por ejemplo, si yo fuera el guía, pues si yo los llevo al centro, iría primero a San Agustín y luego los llevaría a San Francisco, a la plazoleta de Aranzazú, de ahí me iría a la Compañía, a la Plaza de Fundadores, de ahí me iría a Palacio de Gobierno, Catedral, Palacio Municipal, y de ahí me iría al Carmen, y al Palacio, al Carmen, Teatro de la Paz, Museo de la Máscara. Eso es una posibilidad que implica el orden, que sería una permutación, sería San Agustín, irme por el otro lado, o sea, San Agustín, el Teatro de la Paz, Teatro de la Máscara, el Carmen, Catedral, Palacio, ¿me explico? O sea, aquí lo que te va a decir es de cuántas maneras se puede hacer. Eso es lo importante que tienen que tener el concepto. Permutación y combinación. Permutación
tiene que ver con orden. Combinación no. Combinaciones no me importa en qué orden, lo único que me importa es conocerlo todo. Y hablábamos de todas estas cosas, lo que son los eventos, ¿sí? Los resultados favorables. Un evento, pues, que quiero conocer todas las iglesias de San Luis, las iglesias más importantes. Es un evento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que lo pueda hacer? Sí, por ejemplo, hay lugares como Puebla, que son un montón. Entonces dices, pues voy un día a Puebla, no las vas a ver todas. O sea, no alcanzas, entonces la probabilidad es 0. O igual si vas solo, si vas acompañado, las probabilidades cambian. Y todo está determinado, la gran parte está determinado por el concepto de aleatoriedad. ¿Cuál es ¿Por qué las probabilidades están determinadas por la aleatoriedad, compañeros? Para que sean distintas o sean diferentes. La aleatoriedad quiere decirle que no, de que no sabes exactamente que algo se va a hacer o no. Por ejemplo, ahorita lo que le pasó, ahorita que se activó la cámara, fue algo aleatorio. O sea, no creo que ella haya querido cambiar esto. Es algo que sucede que tú no esperas o que... Lo que pasa, hay una teoría, las teorías de matemáticos dicen que el mundo es tan complejo que es muy difícil que controles todo. Entonces, como no puedes controlar todo, entonces siempre hay cierto margen a que ocurran cosas que no esperas o que no es... Sí, cosas que no pretendías. ¿Estamos? O sea, por ejemplo, tus planes son que terminen, sus planes son de que terminen de licenciado en... ¿Qué les gusta? Van ahorita como en el tercero, más o menos. Entonces, en 3 años más que terminen la licenciatura. Esos son tus planes. Pero pueden pasar muchas cosas, o sea, pueden pasar que te ofrezcan un buen empleo en otro lado y que te des de bajo un año. Puede ser que te emociones con el novio o novia y te cases y tengas un hijo y te retrases, etcétera. O sea, la aleatoriedad significa todo ese conjunto de el azar, en pocas palabras. El azar, cosas que no puedes controlar, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque, a ver, se los voy a poner ahorita que estamos, lo clásico, en tiempos electorales. ¿Ustedes podrían asegurarme quién va a ganar la gobernatura aquí en San Luis Potosí? Digo, todos son votantes, ¿no? O sea, más o menos deberían de estar en ese contexto. ¿Alguien me podría asegurar quién va a ganar? No, porque es Asegurar, ¿no? aleatorio. ¿Cómo? ¿Asegurar a alguien puede o no puede? Asegurar que alguien puede ganar las elecciones, yo no Que podría, me porque digas quién va a ganar. podría cambiar drásticamente los resultados, ¿no? Exacto, ¿y por qué cambian? No sé, las decisiones de la gente o no sé, que los hayan persuadido de alguna manera. Son factores que alteran ese tipo de Sí, resultados. tienes toda la razón, hay muchos factores, ¿sale? O sea, hay muchísimos factores y como no los podemos controlar todos, entonces por eso se vuelve aleatorio. Pero sí puedes generar un pronóstico y una aleatoria, una probabilidad. ¿Están de acuerdo? O sea, pero esa aleatoriedad tiene que, o sea, esa probabilidad que tú calculas, tiene que basarla en algo más medible. Si tú andas aquí por Soledad, digo porque yo vivo aquí en Soledad, bueno, vivo cerca del TEC, pero vivo de este lado, en Soledad, pues tú dirías va a ganar el verde, ¿no? Porque hay un montón de carteles del verde. Pero, pues no sé, Morena, ¿dónde tiene más carteles? Bueno, sé que no anda a todos lados. ¿O dónde tiene más carteles el PAN? ¿No se han fijado? Eso es simplemente para que midas probabilidades, en teoría. En teoría dices, el que tenga más publicidad es el que debe de ganar, lo cual obviamente tampoco es cierto, pero sí hay ciertos pronósticos. La intención del voto la mides, ¿ok? Entonces,
De nuevo, es una probabilidad empírica. Lo sacamos de la estadística. Número de veces que ocurrió sobre el número de veces que realizó el experimento. Si nosotros decimos, a ver, ¿cuántas veces ha ganado Morena la gobernatura en San Luis Potosí? ¿Cuántas veces ha ganado? Ninguna, porque no existía como partido. Bueno, entonces su probabilidad es baja. Ahora, ¿cuántas veces ha ganado el PRI? ¿Cuántas veces ha ganado el PAN? Y dependiendo de eso es tus probabilidades. ¿Están de acuerdo, compañeros y compañeras? Sí, profe. A ver, tan simple, en las compañías es más fácil de medir. A ver, si ustedes han notado de que muchos hombres o mujeres voltean a verlas, una pregunta, ¿eso aumenta o disminuye las probabilidades de que son atractivas o atractivos? Tanto en hombres como mujeres. Bueno, en hombres es más raro, ¿no? La mujer se supone que no voltea tanto a ver a los hombres, o por lo menos lo disimula mejor. Pero en el caso de las mujeres, o sea, si ustedes notan que mucha gente voltea a verlas, ¿aumenta la probabilidad de que ustedes son atractivas o atractivos? ¿Sí o no? A ver, alguien que me conteste. María Fernanda. Puede ser que sí, ¿no? Pero puede ser también por otros factores. A lo mejor traes algo ahí pegado o algo así, por eso te ven. No, yo le puse atractivo, no que sea hermoso, ¿eh? Atractivo es que trae. O sea, por Ah, no, ejemplo, si entonces sí. o sea, atractivo sería que, por ejemplo, traes una minifalda o traes ropa entallada y acá aparte, pues tienes un cuerpo agradable, cosas por el estilo. Ese es atractivo, no significa que sea bonita o fea, simplemente atraes, ¿sale? Pero no me negarán que entre más te pasen a voltear en la calle, incluso que te digan piropos, aumenta la probabilidad de que seas más atractivo. Al revés, ¿qué es lo que pasa cuando nadie te pela? Cuando nadie voltea, ¿cómo es la probabilidad de que seas atractivo? Pues baja. ¿Están de acuerdo? Porque es número de veces que voltearon a verme sobre el número de personas que hay en la calle o el número de personas que vemos. ¿Sale? Lo que les decía ahorita, ¿cuántas personas hablaron conmigo? 2. ¿Cuántas personas les he dado clase de su área? 90. 90 sobre 2 sobre 90, lo cual es muy poquito. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la probabilidad más básica, la probabilidad empírica se le llama. Probabilidad empírica se le llama porque lo que hacemos es ¿cómo se llama? Lo que hacemos es una encuesta rápida, una probabilidad empírica. A ver, ¿cuántos de aquí le van a la América? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ok, nadie. Entonces la probabilidad de que alguien le vaya a la América aquí es una, María Fernanda. ¿Qué te tomas? Sería 1 sobre bueno, 1, 2. 2, si son 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2 sobre 19. Esa es la probabilidad de que alguien le vaya sobre el América. Una probabilidad empírica. ¿Cuántos le van a San Luis aquí? Nadie le va a San Luis. Somos potosinos. Bueno, yo más, soy de varios de los potosinos. Más potosinos que puede haber. Nadie le va al San Luis. Bueno, ¿cuántos le van? A ver, ok, 0 de 19. Nadie quiere a su equipo local. No, aparte pierde mucho. ¿Cuántos le van a las Chivas? No es tampoco muy buen equipo. ¿Le van a las Chivas? También 0. ¿Cuántos le van a los Pumas? ¿O no me oyen? O digo, porque igual el experimento puede estar sesgado. ¿Cuántos le van a los Pumas? Wow. No, pues el experimento dice que las probabilidades son puros ceros. No hay, no hay. ¿Cuántos no le van a ningún equipo? O tienen problemas de internet.
Ese es todo mejor. La probabilidad de que no le vayan a ningún equipo, bueno, es 9 de 19. Si se fijan, es prácticamente casi la mitad. 9 de 19 no les gusta el fútbol o el deporte, así que eso es interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, de nuevo, esa es la probabilidad empírica. La probabilidad teórica, aquí está el segundo tipo de probabilidad, la probabilidad teórica, es aquella donde asumimos que hay un comportamiento ya definido. Por ejemplo, la lotería. Depende cuántos boletos se vendan, es tu probabilidad. Y depende cuántos números, etcétera. Depende también, por ejemplo, un dado. En un dado la probabilidad ya sabemos que es de 1/6, porque hay 6 caras. En una moneda es 1/2, porque sabemos que tiene 2 caras. ¿Sí? Las horas del día, sabemos que un día tiene 24, entonces sería 1/24. Es una probabilidad teórica. ¿Sí? O sea, no te necesitamos hacer ningún experimento. Ya sabemos que el comportamiento del fenómeno es de cierta manera. Entonces llamamos que es el número de resultados favorables, según la teoría, sobre el número de resultados posibles. ¿Ok? Como decía ahorita Lobo, muy cierto. En la lotería y ese tipo de cosas, ¿me escuchan? ¿Sí me Sí, profe. escuchan? Sí, sí se escucha, Ok, docente. si no, pues van a tener que ver la... Ok, ya. La probabilidad teórica, la lotería es una probabilidad teórica, porque ya saben cuántos boletos sacan, en dónde se vendieron, cuántos se vendieron. Entonces, no necesitas hacer experimentos, es simplemente ver valores ya conocidos. Igual de que si tienes una ánfora que tiene tantas fichas, o imagínate el clásico de que tienes una canasta de tacos de canasta y dices cuántos tacos hay de chicharrón, cuántos tacos hay de huevo, cuántos tacos hay de frijoles, y cuál es la probabilidad de que te salga uno de estos, cuál es la probabilidad de que te salga, como los tamales, ¿no? ¿Cuántos tamales hay de rajas? ¿Cuántos tamales hay de lomo? ¿Cuántos tamales hay de pollo? Y en base a eso ves cuál es la probabilidad, de acuerdo a los resultados favorables, de que te salga uno de pollo sobre el total de los tamales que hay. ¿Sí? Pero eso no necesitas hacer un experimento. Es relativamente fácil porque se conocen los datos en general. Ahora, hay una tercera probabilidad que no viene aquí, que es lo que le llaman la probabilidad del experto. La probabilidad del experto no es otra más que hay alguien que es un experto en algo, por ejemplo, alguien que lleva 20 años en una agencia de viajes y te dice, la probabilidad de que saques un viaje a Cancún, pues es muy alta que lo llenes porque todo el mundo quiere ir a Cancún, ¿no? Y la probabilidad de que quieras ir a Tampico, pues es más baja porque pues no está igual de bonito, ¿no? O la probabilidad de que vayas a tal lado, pues es igual, o sea, por ejemplo, algo que sería una probabilidad de experto, no una probabilidad numérica, porque no tengo las estadísticas, pero es decir, las podrían tratar de buscar en DataTour, sería de que el turismo mexicano, el turismo local, desperdiciamos, no sé en qué manera, o sea, qué cantidad más que todo, desperdiciamos mucho la parte, por ejemplo, arqueológica. O sea, si tú haces un tour, acepto que sea a Chichén Itzá o a Teotihuacán, si te dicen, vámonos a Tamtoc, en San Luis Potosí, vámonos a La Quemada en Zacatecas, vámonos a Plazuelas en Guanajuato, te van a decir, ¿what? ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿para qué te sirve a ti esas probabilidades? Pues te sirven para, digo, al final de cuentas, pues uno vive de eso, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, suerte no es otra cosa más que le apuestas o decides cosas que son muy probables. Mala suerte es cuando decides en cosas que son muy poco probables.
A ver, imaginemos que aquí a las compañeras les va el galán así bañadito, bien peinadito y demás, y le promete el sol y las estrellas, ¿sí? Y le dice que va a vivir para ella y que va a dejar de comer porque ella coma y wow. La pregunta es, ¿cuál creen que sea la probabilidad de que te cumpla? O regresando a la parte política, ¿cuál creen que sea la probabilidad de que los famosos acuerdos políticos no los cumplan? Puede ser un 50%. Pues puede ser, o hasta veces hasta menos. De hecho, muchas Entre veces un ya 20 y traen un... 30 de 100. Sí, puede ser. Habría que hacerlo. Lo que pasa es que normalmente no hay una manera de medirlos. Normalmente nuestros medios de comunicación, aunque critican a veces al gobierno o lo alaban, no hay un... De hecho, creo que sí hay, pero casi no es muy público. Realmente te dicen, medimos de cuántas promesas que se hacen, cuántas se cumplen. Pongamos un caso, ahora lo que salió en la mañana. El presidente dice, en términos reales, no hemos subido la gasolina y el gas y todo eso. Pero te quedas pensando y dices, a Chihuahua, ¿qué le llama él términos reales? Porque la gasolina costaba, hace un año, 2 años, costaba 18 pesos y ahorita cuesta 20, 21. De hecho, hay lugares donde cuesta hasta 25. ¿Qué le llama términos reales, no? Dice, no, pues es que con respecto a la inflación. Dice, pero la inflación también es culpa de usted. Entonces, vamos, se justifica con una cosa y define lo otro. Entonces dices, ¿realmente cumplió o no cumplió? ¿Sí me explico? O sea, que eso es lo interesante en cuanto ves las probabilidades, que dices, a ver, lo que te están diciendo es cierto, es falso, se puede comprobar o no se puede comprobar. Sí. Por ejemplo, en el caso de ustedes, sería padrísimo hacer una estadística que pudiera decirte, a ver, de acuerdo a la carrera, ¿cuál es la probabilidad de que termines? Entonces puedes decir, a ver, pues los compañeros de turismo tienen un 75% de probabilidades de salir. Los compañeros de la mecánica tienen un 30% de probabilidades de salir. Los de eléctrica tienen un 45% de probabilidades de salir. Que ya sería más del tipo empírico, es decir, se saca con estadísticas de los datos que tenemos. La pregunta interesante ahí, ¿y para qué te serviría? ¿Para qué creen que les serviría eso, compañeros? Díganme rápido. ¿Para qué crees que te serviría decir cuánto es la probabilidad de que termines? La carrera. Es que no escuché Ajá, bien. ¿para qué te serviría? Yo digo que a lo que vamos un 50%, ya que vamos a mitad de carrera, más o menos. O a lo Sí, mejor también las probabilidades. o a lo mejor un 60, ¿no? Ya que vamos en, bueno, no. Depende, mira, normalmente cuando vas después del quinto, sexto semestre la probabilidad aumenta mucho. Las probabilidades no son estáticas, ¿eh? O sea, las probabilidades cambian y cambian mucho. Entonces, cuando ustedes evalúen o chequen una probabilidad, esa probabilidad puede ir cambiando con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí les estoy compartiendo pantalla, creo. Este es un sitio que saca estadísticas, observatorio laboral, donde te saca todas las carreras, que es muy interesante. Y lo que te dice, bueno, por ejemplo, aquí dice, a ver, carrera, escribe tu carrera.
Voy a ponerle a ver si existe si está tal cual la de ustedes. Turismo, a ver. Debo de indicar una ciudad. Turismo, a ver, en San Luis Potosí. Dice, no hay los resultados. A ver, dejen buscar a ver si lo tiene por licenciado en turismo o algo así. Licenciado en turismo. A veces no está muy bien hecho esta cosa, pero bueno. En San Luis Potosí tampoco está así. Bueno, vamos a buscar administración. Y que sea en San Luis Potosí. Administración como una generalidad. No, no me lo. A lo mejor más específico, ¿no? Es que como que no viene, el buscador no es muy bueno, pero bueno, buscar. Sí, no me identifica nada. A ver, ingeniero. Como que el buscador no me gusta por lo mismo. Que yo lo he hecho para estas carreras, no lo he hecho para de ustedes. No, de hecho no. Bueno, de nuevo, a ver. Entramos y te dice las top 10 estatal. Y dices, a ver, quiero entrar a, por ejemplo, los estados con mayor número de profesionistas ocupados, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz. Una pregunta, ¿esto para qué te serviría a ti? Que supieras cuáles son los estados donde hay más profesionistas ocupados. ¿Para qué te sirve? Esto es empírico, ¿eh? Es decir, hacen una estadística y todo ese rollo. ¿Para qué te sirve? A ver, díganme. Con los datos recabados aquí. Sí, aquí no viene San Luis, lo cual implica que San Luis no somos de los estados con más profesionistas ocupados, ¿eh? No estamos entre los 10 más ocupados, posiblemente estemos por el 11, 12, algo así. Pero si eres profesionista y buscas trabajo, lo recomendable es que busques en estos primeros, o sea, lo clásico, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. O sea, obviamente lo mismo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ya. Ahora al revés, vamos a entrar a estados con mayor proporción de mujeres empleadas. A ver, nomás que me lo jalen. Ok. Al volver a cargar. A ver. Ok, mujeres profesionistas ocupadas. Miren, aquí sí estamos entre las primeras 10. Curiosamente, Hidalgo es de los estados donde hay más mujeres empleadas. ¿Sí? Esto es para el caso de mujeres. O sea, si yo fuera mujer y buscara un empleo y fuera profesionista, es muy posiblemente que en Hidalgo me fuera mejor, ¿eh? En San Luis no es malo, pero tampoco somos el mejor. No estamos entre los primeros 5, estamos en el 9. Pero si se fijan, los estados que están aquí no aparecen en el otro. Ahora, en el caso de los hombres, curiosamente, Yucatán, ¿sí? Es donde la mayor parte de los hombres están ocupados, de los profesionistas. Pero aquí, curiosamente, los únicos que aparecen de los primeros de allá son Nuevo León y Estado de México. Ya que hay una cierta disparidad.
Y ahora la parte importante. ¿Y eso para qué te sirve? Por una parte, yo siento que serviría para poder identificar cuál sería, dónde habría más plazas en cuanto a lo que estoy estudiando, ¿no? Por ejemplo, si hay un estado en el que tiene un porcentaje muy alto de profesionistas, hay una probabilidad muy menor de que me contraten ya que hay puestos ocupados. En cambio, si busco un estado en el que haya menos porcentaje de profesionistas, puedo ir a ese estado y puedo tener una probabilidad alta de que me contraten ya que hacen falta profesionistas. Normal, a ver, nada más explicándote, las estadísticas aquí como las ponen no es al revés. O sea, ¿Cómo? aquí el estado, si el estado que te pone que hay más profesionistas ocupados es porque es el que tiene más oportunidades. Y los estados que te pone donde hay menos profesionistas ocupados es porque son estados que no tienen mucho desarrollo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si te vas a Tlaxcala, que es muy bonito, tiene mucho enfoque y demás, pero tiene una industria turística muy incipiente, o sea, realmente hay pocos hoteles, poca infraestructura, a pesar de que tiene un montón de cosas, tiene poca infraestructura, pues no te conviene mucho. Al revés, si te vas a estados como, no sé, Baja California, e incluso habría que ver, por ejemplo, Quintana Roo, demás, que ya hay muchos, porque obviamente ya hay muchos, pero también hay mucho mercado, pero muchísimo. Entonces, la probabilidad de que tengas una mayor oportunidad es más grande que la otra, ¿sí? O sea, muchas veces el hecho de que no estén contratados es porque no están en el lugar adecuado, ¿no? O sea, unos amigos míos, bueno, de la generación 93, eran una pareja, esposo, esposa, se fueron de aquí y creo que se fueron a Hidalgo, y como dice Lobo, y sí es cierto, les tocó suerte, no había nada, tuvieron apoyo y y les va muy bien, o sea, ellos se dedican a turismo también, y les va muy bien, o sea, tienen así muchas actividades relacionadas con su área. Entonces, como que lo que hay que ver es muchas veces, es como aquí, las carreras mejor pagadas, ¿no? O sea, el hecho de que te vayas a una carrera de estas, pues en teoría significa de que la probabilidad de que ganes bien es más alta. Y al revés, o sea, por ejemplo, aquí te dice carreras con mayor número de ocupados. La mayor parte de la gente que trabaja en administración y gestión de empresas. Y con una afinidad del 67.4, lo cual es muy alta. Ahora, si eres mujer, curiosamente, las mujeres en su mayoría son para maestras, trabajo y atención social, formación docente, ¿sí? Entonces, fíjense en qué son más altas. Entonces, pues es importante, ¿no? Es importante porque, tú puedes verle y decir, bueno, ¿cuál es más probable que sea esto? No, para esto todo es empírico, ¿eh? Recuerden, empírico es porque se basa en estadísticas, en estudios, y en base a esos estudios es cómo se obtiene el que es más probable y el que es menos probable. Sí, de hecho, bueno, me ha tocado andar en varias zonas y en varias partes, y sí, sobre todo las zonas del norte son las que contratan más, y las zonas fuertes, México, Guadalajara y Monterrey. Y en el caso de nosotros, el corredor San Juan del Río, Salamanca y León, también hay mucho empleo para zonas de tecnología. Depende de la zona, pero sí hay mucho, mucho, mucho empleo. ¿Ok? Entonces, y por lo tanto, si los datos son altos, la probabilidad es alta. Si los datos son bajos, pues la probabilidad es baja. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? No, ninguna hasta el momento. Ninguna Gracias. hasta el momento, ok. Entonces, ¿continuamos mañana?
Y de nuevo le Vale. reitero, si a alguien le falta cosas para que le termine de corregir su calificación de la vez pasada, nada más con que me la envíe y se la termino de calificar y se arregla todo. Del 100 no le puedo corregir porque ahorita creo que la página del TEC está caída. Entonces hasta que la corrijan, ¿sale? Sí, porque creo que La tenemos- calificación Vale. está en Excel, ¿verdad, profesor? Como en la versión pasada. Sí, pero creo que no las he cambiado. Déjame ver si ya son las actuales y las subo al ratito, ¿no? Las subo en la tarde, ahorita tengo que salir. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Excelente Al tarde. ratito la checo. Y si está mal algo, pues simplemente las corregimos y ya. O sea, digo, ya, si algo les falta, pues simplemente lo corrigen y ya. ¿Ok? Tal, entonces nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Sí, profe, hasta mañana.